Hoy contamos en el programa Medinaceli Viva con la presencia de Pilar Arense. Es una de las personas más queridas de Medinaceli, por ella, por su familia, por toda su trayectoria, por su permanencia aquí en el pueblo, con fríos, calores, en cualquier momento, y es uno de los grandes motores, de las grandes animadoras de toda la vida cultural, artística, creativa, crítica también, de lo que hay que hacer en este pueblo. Su trayectoria familiar es larga, ella nos irá contando ahora su origen, sus padres, sus hermanos, toda esta vivencia de esta familia que tanto ha marcado a Medinaceli en los diferentes aspectos. Pili, empieza cuando quieras, como quieras, es todo tuyo. Bueno, pues esto es que me han metido aquí en un embolado que no sé si voy a salir bien. Es muy difícil explicar la historia de Medinaceli y de mi familia en pocos momentos, porque hay mucho que contar y mucho que explicar. La familia de mi madre, mi abuelo, el que he conocido yo último, eran de 5 generaciones de Medinaceli. Mi padre, los de mi padre no tanto porque vinieron aquí, no sé cómo, porque es un apellido muy raro que no es de aquí ni nada. Pero bueno, pues qué te voy a decir, que mi familia han sido siempre forofos de Medinaceli, todos, y se han preocupado mucho de poder hacer algo por el pueblo. Mi abuelo era muy emprendedor, tenía una tienda, pues una tienda ahí en la plaza. Después también se dedicaba, tenía una huerta con abejas, con conejos, con palomas, y le encantaba estar en el campo con un caballo que tenía. Y bueno, pues ellos trabajaron mucho los hijos, se quedó un joven muy pronto viudo, mi abuela murió con 33 años, y eran, no sé si 9 hermanos, o sea, 9 niños. Y mi madre, que era la mayor, pues tuvo que cuidar un poco de todos. Y nada, los arreglaba, iba al colegio, se quedó con ellos la madre de mi abuela, la abuela de ellos, mi bisabuela, para ayudar un poco. Pero era una señora muy amable, a los chicos los quería muchísimo. Y mi madre era la que los enderezaba un poco, porque los arreglaba para ir a la escuela. Y se metían en un garaje que tenían, con un camión ya viejo que compraba mi abuelo, pero les encantaban los tornillos, y allí se pasaban la vida. Bueno, pues fueron tiempos difíciles también, porque en aquellos tiempos no había tantas cosas como hay ahora. Cuando ya fueron un poco mayores, tenían 2 camionetas que iban por los pueblos a vender comida, porque en los pueblos no había tiendas, y ellos se preocuparon un poco de eso, de en cada sitio pues ir uno de los hijos a vender cosas. Y les han pasado muchas anécdotas muy divertidas en los caminos. Pero bueno, pues así fueron creciendo, ya mayores, y bueno, pues ya cada uno cogió una vida distinta. Mi madre se casó con mi padre, que estaba empleado en el juzgado, y allí vivimos nosotros nuestra infancia, en lo que es ahora la residencia de mayores. Era entonces el juzgado de primera instancia, que era donde trabajaba mi padre. Y esto arriba era el de Comarcal, que también venía a echar una mano, era de los 2 sitios. Y en la infancia fuimos muy felices, porque había un jardín grande y nos divertíamos mucho allí con los primos. Yo era la mayor de todos los primos, que eran chicos todos, y yo allí de generala. Y lo pasábamos muy bien. Había una higuera y un moral, y me acuerdo que las moras, cuando que se caían al suelo negras ya, pues se pringaba todo. Pero a nosotros nos encantaba jugar allí y subíamos por la escalera, que era anchísima, de madera, que mi madre la tenía que tener siempre, bueno, muy cuidadita, y íbamos con las zapatillas marcando las huellas de las moras en la escalera. Y castigo y una torta de vez en cuando. Pero lo pasamos muy bien, porque ya te digo que eran 3 primos de mi tío Julián, 3 chicos,
Luego el primo Arense, que también se pasaba aquí media vida, que le encantaba, también tenía otros 3. Y yo un hermano, entonces el pequeño no había nacido. Y nada, luego nació Feldis. Bueno, a todo esto después de cuando éramos pequeños ya, no sé si tendríamos 5 años así, mi madre nos llevó a Madrid porque mi abuelo puso ahí un negocio. Y mi madre estaba un poco al tanto. Y nos criamos allí durante unos años. Bueno, mi hermano José Luis, Pepe, nació allí. Y también estuvimos allí unos años. Mi padre iba a los fines de semana a vernos. También lo pasamos bien, había una terraza muy grande que daba a lo que después era el campo del Rayo Vallecano. Una terraza inmensa. Pero entonces había gitanos allí solo. Y mi madre, que era también la monda era. Pues un día se enfrentó a una panda de gitanos porque le engañaron a uno de mis tíos con un caballo, no sé qué líos, y se enfrentó allí a todas las gitanas. Y bueno, le hicieron un corro y querían zumbarla. Entonces uno de los gitanos dijo, no, déjala a la mujer, si ella no tiene culpa, no sé qué, pero eran ellos los que habían vendido un caballo muy malo. Y todas esas cosas, me acuerdo de esa historia de Madrid. Luego ya vinimos aquí y ya la vida transcurrió pues normalilla. Luego ya los colegios, mi hermano el pequeño estuvo en el seminario 5 años, en Alcalá de Henares y luego en Madrid, y luego se salió y estudió en Navarra. Y Pepe siempre ha sido pues más así, como más artista, y le gustaba de siempre la pintura. Y trabajó mucho, era topógrafo y recorrió toda España y parte del extranjero. Pero su meta era Medinaceli, que la llevaba muy dentro del corazón, era una cosa exagerada. Y ya cuando, bueno, pasado el tiempo, nos fuimos a vivir el hostal donde vivo yo ahora, porque mi madre, dado que en el parador de turismo había muy pocas camas, pues mi madre puso ahí un pequeño hostal para que la gente pudiera estar en más sitios. Y bueno, pues fueron unos años también un poco difíciles, porque el primer año de estar en este hostal, mi padre murió, muy joven, con 44 años. Y entonces, pues claro, éramos yo 14 años, la mayor, y los chicos pues siguieron estudiando. Yo me quedé un tiempo con mi madre, íbamos y veníamos a Madrid, porque en invierno hacía mucho frío y no había turismo, pero poco tiempo, vamos, unos años solo. Luego ya pues, en fin, ayudábamos lo que podíamos. En verano sí, teníamos trabajo. Y luego se le ocurrió a mi madre, pasados unos años, poner el restaurante en donde está ahora, que era una herrería antigua, que había sido, bueno, me parece que mi abuelo la compró a alguien, y mi madre, que era muy emprendedora, también le parecía a mi abuelo. Se metían en todos los ajos, pero luego no tenían nunca dinero porque no eran negociantes. Eran emprendedores, pero negociantes no. Y entonces mi madre hizo allí el restaurante, y bueno, pues tuvo mucho éxito porque cerraron el parador. Desgraciadamente para Medinaceli fue un palo tremendo, porque había más familias empleadas allí de Medinaceli que tenían sus casas, sus familias, y tuvieron que emigrar a otros sitios. Fue una pena horrorosa. Bueno, hicimos eso, y como eran los primeros años del cierre del parador, no había otro restaurante, fue el primero que hubo, pues había mucho trabajo y mucha gente. Y bueno, pues bien, fue muy interesante. En ese intermedio a mí me salió una cosilla de ir a Inglaterra con unas amigas. Estuvimos 2 años allí, pero bueno, eso como anécdota porque no tuvo más importancia. Bueno, tiene importancia de que es no sé cómo decir, una cosa distinta, y nada, y luego sí, muy bien, cuando mi hermano estaba trabajando en Ibiza, pues ya cuando llevamos 4 años del restaurante, vino aquí a trabajar allí con nosotras, y al poco tiempo, que lo llevaba ya en la idea, pues
hizo una galería de arte. Una galería, como entonces venían, antes de tenernos, sí, ya teníamos el restaurante cuando empezaron a venir pintores extranjeros. Primero vino Reiner, con un montón de alumnos suyos, venían todos los veranos y se alojaron allí, claro. Y pintaban mucho, y hacían exposiciones, y charlábamos mucho, y lo pasábamos muy bien. Y luego ya, él siguió viniendo varios años, y luego ya venía más gente, vinieron también, bueno, pero eso, ya cuando tenía mi hermano la galería, ya lo puso en plan serio, porque era muy quisquilloso y muy manitas era. Y ya tuvo mucha repercusión la galería, que fueron unos años, fueron 30, 32 años de mucho trabajo. Venían pintores de todos los sitios, austriacos, venían de, bueno, los de aquí, pues sí, Sánchez Pardo, Rafa Ortiz, Rómulo, que esos vivían aquí mucho tiempo. Y fue una época muy bonita, porque venían hasta japoneses, que eran entusiastas de Medinaceli, les encantaba y lo pasaban bomba aquí. Estaban 2 o 3 días y venían todos los años un japonés con sus alumnos, y venían y estaban se iban por la mañana pronto al campo, hacían sus pinturas y luego por la tarde, cuando venían, quitaban lo que había en la sala del Arco Romano y ponían lo suyo, y luego lo volvían a poner, pero era para pasar una noche, que se pasaban bomba. Fue muy bueno esa época, fue muy, porque Pedro Bermejo también traía su gente, y fue una galería impresionante, porque luego vinieron mucha gente cuando había exposiciones se llenaba el restaurante de gente de Madrid, de poetas, bueno, vino de todo, poetas que daban conferencias, escritores. Aún tengo poesías de mucha gente que vinieron a pasar un par de días y se enamoraron de Medinaceli. Y nada, fue una época muy bonita. Se trabajó mucho, pero fue muy bueno, porque ya te digo, venía gente muy importante, muy valiosa, importante quiero decir, de esto, de intelectual y de artistas y de todo. Y nada, y así se pasó muchos años. Me parece que en los 25 años hizo un catálogo de los años que habían sido y de todos los pintores que había. Y luego duró 5 años más, 30 años más, o sea, 5 años más. Sí, 25 y 30. Yo creo que en el 30 ya se puso enfermo y ya no hacíamos nada. En el restaurante se fue dejando también y él pues también se apagó la galería cuando él murió. Y nada, y después pues hemos estado, murió mi hermano también el pequeño y mi madre, y yo me quedé sola, en casa, con amigos, eso sí, me han ayudado mucho la gente. Bueno, Pilar, tú eres, yo creo, la persona más idónea, que más ha vivido, que más sabe, que has estado aquí siempre al pie del cañón, para ver cómo ha ido cambiando la calidad de vida de los medinenses. Yo, por lo que me contáis, por tus hermanos, cuando tenían que coger agua a la fuente, llevarla, se bajaba a la canal también, cómo el sistema, la red telefónica era muy deficiente, la energía eléctrica faltaba cantidad de horas. Todos esos malos ratos, malas pasadas los habéis vivido, y más vosotros teniendo un negocio público para atender a la gente, que había que tener cámaras, había que tener servicios de aguas, en fin, todo eso ha sido muy duro aquí en Medinaceli hasta que poco a poco se fue remodelando, ¿no? En fin, yo además de eso, hay una pregunta que siempre que te veo pienso en ella, y es, tu cocina me encanta, Cuando íbamos al mesón, tus carnes, tus asaditos, tus migas, tus escabechados eran geniales. Y a mí me da mucha pena, Pili, te lo he dicho muchas veces, que eso se pierda, que las generaciones que están llegando, que han venido después, que no te han conocido detrás de los fogones, no sepan todas aquellas exquisiteces que tú hacías. Te lo he dicho varias veces, hay que escribir un libro, y un libro más que podía ser muy original en tu caso,
porque podías poner la receta que le gustaba a Reiner, la receta que le gustaba a Rafael Ortiz, la receta que le gustaba a Alfonso Sánchez Pardo, la receta de tanta gente que ha pasado por tu casa, por tus mesas, y eso sí que me gustaría que algún día lo hicieses, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, ya para no interrumpirte, que lo hagas todo seguido, como haces tú las cosas, ver tu opinión sobre cómo está Medinaceli hoy y qué deseas, qué crees que puede haber en un futuro inmediato, ¿no? La autovía ha abierto caminos, estamos muy cerca de Madrid, Zaragoza está también, ahora Soria con la autovía nueva que se ha abierto. Todo eso, ¿cómo tú crees que puede repercutir en Medinaceli? La llegada de gente, creación de hoteles, más restaurantes, más acogida para la gente. En fin, la utopía de recuperar el albergue es casi impensable, pero en fin, esas cosas que tú tantas vueltas en invierno le das, a ver cómo nos las puedes resumir así a tu manera genial. Bueno, pues eso de la calidad de la vida de aquellos tiempos pues era más precaria, claro, porque no había agua corriente. Mi madre nos bañaba en un barreño grande, que echando un cubo de agua caliente y uno de frío, en fin, todo era muy complicado. La gente tenían que bajar muchas veces con mulas, el que tenía mulas, pues bajaban a la canal y traían unos cántaros de agua para el día. Y luego la luz también se iba mucho, si había un tendido eléctrico fatal. Pero lo que más fastidió eso fue el cerramiento, el cerrado del parador, porque ya te digo que había muchas familias trabajando aquí, que tenían aquí sus casas y sus familias y tuvieron que ir a otro sitio. Entonces ya el pueblo empezó yo de lo que conozco, porque anteriormente, pues bueno, pues la gente trabajaba en unos huertecillos que tenían, unos en los pinares que plantaron pinares por ahí, otros en la carretera en el puente ese de Torralba. También hubo mucha gente de aquí trabajando, jóvenes, no tenían otro sitio donde trabajar. Luego se fueron yendo a donde pudieron, a Madrid, o a Barcelona, se fueron muchos. Claro, la vida entonces era bastante difícil. Y gente que tenían muchos hijos, porque había aquí labradores, no estaban mal, con bastantes tierras, lo que sea, pero claro, para ellos bien, y los abuelos, y los padres, pero luego los hijos, ya mayores, pues no había trabajo para todos, si eran a lo mejor 8 en las casas, 7, 6, entonces tuvieron que ir yéndose y por eso fue el desmantelamiento de Medinaceli. Luego hubo unos años malos, porque el invierno era muy malo, entonces no había calefacción en las casas, había gente que lo pasaba mal, de verdad, y había incluso gente que no podían ni comer. Y el que podía, pues les ayudábamos con un poquito. Y los sábados pedían limosna, y cuando venían gente con cosas de las huertas, patatillas o algo, les iban dando. Eso me acuerdo yo porque lo decía mi madre. O sea, mal. Luego ya los chicos empezaron a irse por ahí a trabajar en los sitios, los jóvenes, y aquí no quedó nadie. Y se estaba despoblando Medinaceli. Y luego cuando hubo la suerte de que cuando los americanos de Torrejón empezaron a venir aquí, se fueron enamorando del pueblo, pues ahí fue un renacimiento, porque entonces ya empezaron a comprar casas, las arreglaron, ya vino más gente, ya se animaron más gente de conocidos, de tal, y entonces ya fue cuando otra vez empezó a florecer. Y bien, fue una época también buena. Luego vinieron, en esa época también, un poco más tarde de esto, se fundó la cabalgata de Reyes. Había un registrador aquí que era muy animado y le gustaba mucho el pueblo y cogía a los jóvenes, y se formó la cabalgata de Reyes, que fue todo artesano, todo lo hicieron ellos. Fueron a Sigüenza, unos almacenes que había de telas, compraron telas de forros el primer año. Y mi madre se fue a Madrid y compró coronas, compró barbas, de todo para hacer aquello que fue un poco improvisado. Y bueno, no salió mal porque todo el pueblo unido estuvo trabajando ahí. Las señoras cosieron los trajes
Los chicos muy entusiasmados, pues ya te digo, ayudaron a todo. Y en la primera cabalgata, el primer año, fue muy bonito porque había caballos todavía aquí. Y los pajes, muy bien vestidos, pues iban, los reyes iban a caballo y los pajes detrás con antorchas. Y fue muy emocionante, pero luego eso ya no se pudo hacer más tiempo, porque ya no había caballos. Y luego fue también una época más adelante ya, otro evento muy importante para Medinaceli fue la venida de la Antorcha Olímpica, que estuvo aquí una noche descansando, cuando los Juegos de México, que pasaban de Barcelona a Madrid, a embarcar, o al revés, no sé si no, venían de Barcelona, iban a Madrid a coger algún avión o algo. Y fue muy bonito porque, bueno, fue una cosa muy distinta. Recuerdo que cuando empezaban a subir la carretera, pues se quemó la cuesta, había rastrojo, pero sin querer, traían unos petardos muy grandes, los mexicanos, que llamaban bombarderos, me parece que eran bombardas, y se incendió la cuesta. Y la gente se creía que había sido hecho a propósito, y toda la ladera ardiendo. ¡Ay, qué bonito! ¡Mira Medinaceli! Y luego desde el humilladero algunos chicos de aquí trajeron la antorcha hasta el arco. Entonces se puso la primera noche en el arco romano, en medio del arco romano, y se sacó la antorcha, o sea, el fuego, desde mi casa, que no estaba habitada en la parte de abajo, sacaron los cables por una ventana y estuvo ardiendo toda la noche, y toda la noche de fiesta y de jarana. Lo pasamos genial. Ahora, yo el futuro de Medinaceli pues lo veo un poco porque hay poca gente, porque la gente que compraron casas con tanto entusiasmo hace unos años o son muy mayores y no pueden venir, o se ha muerto alguno. Y hay un cambio ahora que no sé lo que va a pasar, porque hicieron unas casas estupendas, ahora se venden, no sé cómo lo veo, un poco así incierto. Pero bueno, también sé, que lo leí hace muchos años en un periódico, que Medinaceli, porque ponían los símbolos según el horóscopo de muchos pueblos. Había de Sigüenza, que no me acuerdo muy bien. Tengo el recorte por allí, por casa, y no sé dónde lo he metido. Y Medinaceli tenía el símbolo del ave fénix, que como sabemos parece que renacía de sus cenizas, y entonces yo estoy esperando que vuelvan las cenizas a renacer otra vez un poco, porque, bueno, ahora hay mucho turismo, eso es la verdad, que hay una cantidad de turismo enorme, como hace muchos años que no había, y le gusta mucho a la gente. Yo oigo por la calle a los turistas, ¡ay, qué bonito, ay, qué precioso y tal! Pero que sí que falta mucho que hacer. Esto nos interesaría a los del pueblo y a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que pueden hacerlo mejor, pues integrarse un poco en qué hay que hacer mucho todavía. Pues yo qué sé, en limpiar cosas del pueblo, pues decir un día, pues como hacían antes la gente mayor, de vez en cuando les tocaba a un grupo hacer un camino, arreglar un camino, y iban a arreglar un camino, una fuente, pero eso yo creo que va a ser muy difícil con la gente de ahora, y gente mayor ya hay poca aquí. O sea que no sé, tomará otros derroteros de la vida de ahora, que es más moderna, no lo sé. Pero bueno, todo eso pasó en aquellos años. Y ahora pues no sé lo que te diga, que lo veo un poco regular, el asunto de que esto vaya para arriba. Hombre, ahora hay muchos más medios, se viene enseguida de Madrid, se viene enseguida de Zaragoza, las carreteras son mejores, Soria es un paseo, pero aquí hacía falta, yo qué sé, algo que diera vida a esto. Porque en invierno somos 4 y en verano pues sí, viene mucha gente. Lo que sí que hay mucho turismo, que eso habría que aprovechar más. Porque hay veces que
que las infraestructuras y muchas cosas, hay muchos restaurantes, sí, hay muchos restaurantes, pero tienen que ver algo más. La gente que viene aquí tienen que ver algo más. Y yo, porque salgo por la calle y vivo al lado del Arco, entonces me preguntan, como tengo allí unos carteles de propaganda, se creen que la oficina de turismo, me preguntan, me lío a cascar, porque yo me enrollo con una persiana, y les encanta. Y yo oigo por la calle, aunque no me lo digan a mí, ¡ay, qué bonito es este pueblo! Es una preciosidad. Y es verdad, tiene unos alicientes y tendría que tener esto más vida, porque no está aprovechado. Yo pienso que falta mucho. Sí, porque el turismo está muy bien y vienen mucha gente, pero en invierno parece que no hay nadie. Muchos dicen, por la Plaza Mayor, que es tan grande. Yo paso por la Plaza Mayor todos los días a las 9 de la noche en invierno, que es noche pura, vamos, y me dice, este pueblo, es que no vive nadie, es que parece un pueblo fantasma. Claro, la Plaza Mayor tan enorme y sin luces, que yo le decía algunas veces al alcalde, tienes que obligar a que cada uno, que se van a sus casas en Madrid, que no vienen más que los fines de semana si vienen, una lucecita en cada puerta, y que parezca que hay vida adentro, porque es que de verdad que da pena. Bueno, Pilar, te agradecemos muchísimo todo lo que nos has contado. Es una delicia oírte, podríamos estar días enteros al lado de la chimenea, con una copita allí departiendo y oyéndote todas estas historias que son magníficas. Es la historia viva de Medinaceli, la historia pura, contada por una persona entrañable que quiere a su pueblo, que quiere a su provincia, que quiere a su gente, sus tradiciones. Y entonces, Pili, muchas gracias, de verdad, en nombre de Fernando, como gran organizador de todos estos reportajes, y de los que están colaborando en las diferentes entrevistas, porque ha sido muy valiosa tu aportación para este primer experimento que se hace en Medinaceli. Pili, muchas gracias.